A menudo me ocurre que tengo que escribir notas, redactar emails y todo tipo de textos administrativos, responder a un expediente, y hay que hacerlo de una manera formal y con un tono adecuado. Y eso lleva tiempo, no solamente el tiempo de concentrarse, sino el tiempo de redactar, revisar, y sobre todo cuando uno hace 5 cosas a la vez, se complica poder enfocar totalmente la atención. ¿Qué tal si alguien lo hace por mí? Es decir, se lo pido que haga, que genere una base, que escriba un borrador o que escriba lo que quiero y yo lo reviso y lo termino y lo adapto. Esa es la idea de usar un asistente, un ayudante, y Gemini les llama Gems. Y quería mostrar en este video, acá tienen los Gems ya provistos, ya los prehechos, y lo que uno se puede hacer. Quiero que redacte textos, redacte respuestas, redacte distintos tipos de documentos administrativos, memos, notas, expedientes, lo que sea. Es decir, que lo redacte en un tono formal y con las palabras adecuadas, de una manera que, que yo tenga que solamente revisarlo. Y la idea es tener un asistente, alguien que yo le explique qué es lo que quiero ver plasmado, que me pregunte y luego ir revisando. Es lo mismo que tener una secretaria para hacer el gem de un redactor administrativo. Lo que hice fue asignarle un nombre y darle una serie de instrucciones. En este caso, aquí están, que actúe como un redactor de nota y todas las escritos de documentos administrativos, que revise el input, analice el tono, si está suficientemente formal, si es informal, y que vea cómo arreglarlo. Pero que no lo arregle directamente, sino que me indique sus sugerencias. Luego yo puedo decirle que lo haga o que no lo haga. O lo puedo hacer yo. Es un redactor, pero también es un analista. Sobre todo, teniendo en cuenta que analizar un texto que no está escrito de manera formal, sino que es una desgrabación de una conversación o una desgrabación de un audio. Usted tiene que entender que se trata de un texto que se lo paso en lenguaje informal, en el lenguaje hablado. Y que lo tiene que hacer de un texto formal, quiere decir que sin adjetivos, de una manera muy llana. Que también tiene que escribir en castellano argentino, pero eso no quiere decir que me trate de vos o que use palabras de lunfardo o de la calle, sino que tiene que hablar con las palabras específicas que se usan en Argentina. Por ejemplo, en Argentina no decimos coger una lapicera, como dirían en España en otros países. Nosotros decimos levantar, o agarrar, o tomar. Entonces, ese tipo de cosas, tampoco decimos de vosotros, decimos de ustedes. Entonces, ese tipo de cosas tiene que tener en cuenta. Sin profusión de adjetivos, y que sea impersonal, quiere decir que se dirija a un destinatario, a un lector que no es ni hombre ni mujer, ni plural ni singular. Tiene que tener en cuenta que se dirige una nota administrativa a un administrativo o a alguien de ese tipo de posición, que no tiene que tener carga burocrática, que debe ser detallado, todo este tipo, es un prompt muy muy detallado. Y sobre todo, aclararle que tiene que evitar esas muletillas por las cuales uno se da cuenta cuando el texto es sintético. Es decir, evitar el en conclusión, que siempre ponen que los chatos al final, en este sentido, o es importante destacar esas palabras, esas frases que a uno ya le dan, denotan que es un chato del que está respondiendo, no hacerlo. Porque un redactor humano puede prescindir de esos conectores. Una vez cargado el prompt, le voy a preguntar si tiene alguna pregunta, o sea, si entiende bien el rol asignado, si hay que modificar algo. Considera que está adecuado, que está listo para analizar el texto que yo le vaya a proporcionar. Escribo una nota, para lo cual yo le paso un texto. Redacto una nota explicando. Recuerda que tiene que preguntarme siempre antes de redactar y presentar una síntesis, sugerencias y que explique sus decisiones, habiéndole provisto eso en el prompt, todo ese tipo de cosas, que no haga directamente la tarea, sino que primero me lo explique, que haga una síntesis de los temas tratados en el adjunto, que me sugiera cómo tiene que ser y que explique las decisiones que toma, que eso es muy importante porque muchas veces la IA es como una caja negra que decide por su cuenta y uno no sabe. Entonces, de esta manera, uno puede ver cuál es el proceso de pensamiento y que recuerde a quién está dirigido y que el tono tiene que ser formal y llano. Hace estas preguntas: ¿a quién está dirigida? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién va a estar dirigida? ¿Qué quiere decir? Son todas preguntas para mejorar el contexto y la respuesta. Acá hace la síntesis. Es decir, primero hizo las preguntas y una vez que ya tiene todo claro, ahí hace la tarea pedida en el diseño del rol de hacer esa síntesis. Me sirve a mí también como una forma de clarificar qué es lo que he escrito. Plantea ciertas sugerencias. Clarificar el destinatario, el propósito bien al inicio, ser más formal con el lenguaje, claro, porque el lenguaje usado en una transcripción era un lenguaje verbal. Hacer una secuencia lógica de la información. También esto es importante y es necesario porque cuando uno habla, no necesariamente ordena los pensamientos de la manera cuando uno lo escribe. Por eso, cuando uno escribe, dice las cosas de una manera más clara. O por lo menos tiene una secuencia más clara para argumentar. Enfocarse en los beneficios y el impacto, específicamente de propuesta de la nota, institucional objetivo que sea el tono,
y que sea sintético y que realzar ciertos temas que tienen que ver con los puntos de la nota. Me pregunta si estoy de acuerdo con las sugerencias y que una vez que le indique que sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, qué cambios hacer, va a ponerse a redactar o va a seguir corrigiendo. Respondo que estoy totalmente de acuerdo con las sugerencias y acá redacta el memorándum. Un memorándum largo, como se ve, es un texto denso y largo. Esto responde al momento en que le actualicé su rol, en el que le indiqué, que esto se ve acá, un cambio, una adición en el rol, que le puse que tiene un conocimiento experto en diseño instruccional online y en Moodle, porque tiene que responder cosas que son relacionadas con una aula virtual. Volviendo al texto, le digo, habiéndote actualizado tu rol y tu conocimiento y todas las competencias, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el programa estructurado, que analice y habiendo actualizado eso, escribe lo mismo, hubiera escrito lo mismo, y la respuesta es que ya contemplaba de manera adecuada y que posiblemente se podría plantear estos temas para hacer ajustes. Los roles, el conocimiento de Moodle, porque eso no estaba planteado tan expresamente, y reafirmar el enfoque pedagógico, porque todo esto tiene que ver con la instrucción última, que tiene que ver con el Moodle y con diseño instruccional online, con la pedagogía online, tutoría también. Al haberle incluido esos conocimientos o mencionado en el rol, en la configuración inicial, plantea que también le podría haber puesto esto. Y considera que ya aborda los puntos centrales, pero en algunos temas se podría haber arreglado. Pero, en definitiva, dice que más allá de las adiciones que se podrían hacer, mejor dejarlo como está. Que hacerle modificaciones podría diluir el mensaje principal. Todos esos detalles que enumera que se le podrían hacer que la lectura se pierda del punto central. Si considero que debería colocar o arreglar el memorándum, o sea que el chatbot lo haga de vuelta, lo puede hacer, dice. Si considera que alguno de los puntos mencionados anteriormente debe ser enfatizado, estoy a su disposición para hacerlo de vuelta. Eso es lo interesante. También no lo redacte de vuelta, pero lo importante es poder comparar cómo, habiéndole agregado algo más a sus instrucciones, cambia de enfoque. Me puedo dar cuenta de que escribe de una manera concisa, de una manera que no parece latosa, vamos a decir, o sea, no repite, no ha puesto en conclusión, como hace siempre un chatbot. Por lo tanto, considero que es una muy buena aplicación para, sobre todo cuando uno tiene que estructurar ideas y responder de una manera que vamos a decir, parece como la de un ser humano. Los leo en los comentarios si han hecho algún otro tipo de agente administrativo o otro tipo de agente que ayude en otro tipo de tareas. Suscríbanse, comenten, que esto me sirve para seguir aprendiendo, para seguir experimentando con este tipo de herramientas que hacen que no sea necesario tener una oficina enorme, que haya que tener asistentes, empleados y mucha gente que se dedique a una cosa u a otra. Ahora podemos editar nuestros videos, crear nuestros contenidos, crear nuestros instructivos, responder notas. Todo esto con asistentes. Ya no tenemos que depender tanto de otras personas. Muchas gracias. Hasta la próxima.